Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Bienvenidos a Capítulos de Historia. Esta noche se presenta en el Centro Universitario de Rivera un nuevo libro del profesor Diego Braco. Se titula Con las armas en la mano, charrúas, guenoas minuanos y guaraníes. Un trabajo de investigación que analiza diferentes situaciones de enfrentamiento, en muchos casos enfrentamientos bélicos, entre los grupos aborígenes del Río de la Plata y las instituciones y los ejércitos coloniales. Hoy nos acompaña Diego Braco, profesor de Historia, egresado del IPA, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, radicado desde hace muchos años en España y dedicado, obviamente, a la investigación histórica. Diego, ¿podemos decir que el Archivo General de Indias es, de alguna forma, tu segunda casa en estos últimos años? Bueno, lo primero, gracias por invitarme, por convocarme. Gracias porque me entrevistes, que te entreviste un historiador de primer nivel. Es, en fin, un placer y un orgullo. Y respondiendo precisamente a la pregunta, el Archivo de Indias es individualmente tomado aquel que guarda más documentación sobre. Hay poco menos que 100 millones de hojas manuscritas en ese archivo. Como por supuesto en un archivo va quedando material de la más diversa índole, clasificado y ordenado por parámetros muy difíciles de medir, sigue habiendo y seguirá habiendo para las próximas generaciones material que nadie ha consultado sobre nuestro pasado. En ese proceso de investigación que ya lleva prácticamente una década, ¿has encontrado muchas diferencias desde el punto de vista documental entre la historia que estamos acostumbrados a leer los uruguayos y lo que es realmente la historia contada por los documentos desde tu perspectiva como investigador? Lo primero, hay que advertir que los documentos cuentan solamente una parte de lo que ocurrió. Por ejemplo, La Paz queda escasamente documentada. Digamos, de las fiestas que hubo en Uruguay el fin de semana pasado, solamente aquellas en las que hubo un hecho de violencia quedan registradas en la policía y en el juzgado. Las fiestas normales pasan desapercibidos, aun cuando la normalidad es lo más común, lo más relevante. Luego, en la documentación, a veces el que documenta miente. Miente porque le conviene, porque se está defendiendo. Por ejemplo, para ejemplificar con aquel episodio terrible con el que ingresa el Río de la Plata en la conciencia europea, que es cuando un grupo de indígenas acaba con la vida de Solís y lo come delante de los tripulantes. Por supuesto no es posible saber si esos tripulantes asistieron a esa escena horrible o por alguna razón Solís murió de otro modo e inventaron tal cosa, imposible saber. No obstante, aunque es imposible saber qué ocurrió exactamente en el caso de Solís, sin embargo, permiten conjeturar con casi toda seguridad no ya el fin de Solís, sino que la antropofagia era relativamente corriente desde que no iban a ir a defenderse de que habían perdido a su capitán diciendo una cosa estrafalaria, una cosa imposible de que hubiera ocurrido. Digamos, si alguien se gastara el dinero, digamos, en el casino de su empresa, declararía que lo robaran, pero no que vinieron marcianos y le llevaran el dinero. Del mismo modo, esta declaración, aunque no permite con completa certeza saber si es verdad, si los marineros cuentan la verdad, permite sí saber esto ocurría razonablemente seguido en ese territorio.
Lo que tú planteas es muy interesante. ¿Cómo es la tarea del investigador cuando se enfrenta a documentos tan trascendentes como el que tú mencionás de Solís y muchos otros que hay para contar la historia del Río de la Plata? ¿Cómo es la tarea del investigador? No puede aceptar directamente el documento, tiene que contrastarlo con otros. ¿Cómo es ese trabajo? Digamos, por ejemplo, para remitir específicamente a cosas que se analizan en este libro. En la documentación dice muchas veces que murieron todos los indígenas con las armas en la mano sin quererse rendir ninguno. La conjetura es, esto a veces es verdad, otras veces parece falso, parece encubrir que ejecutaron prisioneros rendidos. ¿Cuándo parece verdad? Parece verdad cuando, por ejemplo, en el caso de 1701, de 1751, los montevideanos llevaban la orden expresa de degollar a todo varón mayor de 12 años. Y además, a texto expreso dicen que así lo hicieron. Por lo tanto, cuando también señalan, y en este caso murieron todos en combate, es perfectamente creíble, sus órdenes eran las de matar, no tenían ninguna razón para ocultar que hubieran matado en exceso, porque lo hicieron y lo declararon. En cambio, por ejemplo, en 1801, el virrey Avilés, seguramente influido de cuestiones humanitarias, quizás derivadas de su participación en la represión de la rebelión de Tupac Amaru, 20 años atrás, había dado unas órdenes muy estrictas de humanidad hacia los indígenas. Por lo tanto, ahí probablemente el capitán a cargo está diciendo murieron en combate, pero si los hubiera degollado, probablemente hubiera declarado lo mismo, murieron en combate, porque contradecía sus órdenes no ser humanitario. La documentación histórica exige del investigador un equilibrio para que la subjetividad no refuerce lo que supuestamente dice el documento o quiere decir el documento. Es decir, como una suerte de buscar lo que puede estar por debajo o lo que puede estar en el entorno de ese documento. Digamos, y volviendo nuevamente a este texto, la documentación fue producida en su inmensa mayoría por hombres que le contaban a otros hombres hechos en clave masculina. Por lo tanto, hay muchísimas referencias a lo bélico, al valor a veces de los enemigos, a veces al propio, a la audacia, a lo militar. Sin embargo, hay muy pocas referencias a mujeres y niños. Y esas referencias son una clave fundamental para entender qué pasó con los indígenas, cuáles fueron las causas de la derrota de los indígenas. Digamos, tras el combate, tras la guerra de 1701-1702, un grupo de guerreros vencidos consigue escapar, uno de varios grupos. Ese grupo era de 80 guerreros. A estos 80 guerreros les quedaban 18 mujeres incluyendo las niñas, porque la gran mayoría la habían llevado el ejército jesuítico guaraní rumbo a las misiones. Otra parte habían quedado en poder de los genoa-minuanos y una tercera parte se les había ahogado al cruzar el río Negro crecido intentando escapar de la persecución. Lo que es evidente, por razones hasta obvias, es que ese grupo derrotado no fue derrotado porque los guerreros no pudieron resistir con las armas en la mano, fue derrotado porque no pudo mantener a resguardo lo que en términos fríos podría decirse su potencial reproductivo. Una generación después, los hijos de las mujeres de esos 80 guerreros servían al enemigo, hablaban el idioma del enemigo, por lo tanto ese grupo estaba aniquilado. ¿Cómo llegaste tú cómo te decidiste para que la temática indígena fuera la temática central de tus trabajos de investigación? ¿Qué motivó esa elección? Seguramente en las elecciones hay muchas cosas. Hay, por un lado, una experiencia juvenil. Cuando muy joven estuve en algún momento cerca de cuestiones indígenas en Paraguay.
Y ahí muchos de mis prejuicios probablemente se derrumbaron porque tenía una enorme fascinación por el discurso de la antropología sobre ese mundo. Pero claro, en ese mundo para comprenderlo plenamente hay que tener una distancia extremadamente difícil de tener cuando se encuentra gente que está sufriendo. Estuve, por ejemplo, en una reducción TOBA en donde de 600 individuos, 400 tenían tuberculosis. Por lo tanto, sin la distancia que hace falta tener para estudiar aquello, sin la fe de los misioneros que se quedaban ahí y se dejaban matar por esa gente, encontré que ese no era un mundo posible para mí, pero mantuve esa fascinación. Luego me acerqué mucho a la labor de los arqueólogos que estaban mostrando ya en la segunda mitad de los 80, principios de los 90, que el relato tradicional de nuestro pasado indígena no es sostenible frente a la evidencia de, por ejemplo, miles y miles de cerritos de indios dispersos en el territorio, que eso no condice con unos pocos indígenas habitando esta enorme superficie. Diego, muchas gracias, y a ustedes, amigos, los invitamos para hoy a las 20 horas, a partir de las 20 horas, en el Centro Universitario de Rivera, escucharlo a Diego contar con más detalles que es su último trabajo sobre los aborígenes en el Río de la Plata, con su libro titulado Con las armas en la mano. Gracias, Diego, gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes.